¿Quién es Sheila Padellaro? Sheila Padellaro principalmente es mujer, es madre, mi gran título, y me considero una persona muy activista que transforma pues toda la injusticia social en acciones, ¿no? Para que tengan repercusión. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es una violencia machista con un alto componente sistémico que comprende eso, el trato deshumanizado, violencia física, psicológica que se ejerce hacia las mujeres y en ocasiones hacia los bebés en la etapa reproductiva. Estamos hablando que puede ser desde la preconcepción, pasando por todos los procesos, embarazo, parto, puerperio, hasta incluso el posparto. Y es una cuestión de salud pública y de derechos humanos de las mujeres de todo el mundo. ¿Cuáles son las causas de esa medicalización? Si hablamos de España, si tenemos en cuenta la sanidad privada, se ve como las estadísticas aumenta muchísimo las cesáreas en hospitales privados. Detrás hay un componente económico, es decir, no voy a cobrar lo mismo. Y luego en los hospitales públicos hay un componente detrás que es una falta de individualización de los procesos, una falta de matronas y bueno, una falta de información también hacia las mujeres. Bienvenidos un día más a Sapere Aude. En el episodio de hoy contamos con una invitada que dedica su vida a una profesión que afecta a muchísimas mujeres, con una gran función social, pero que desafortunadamente es muy desconocida. La psicología perinatal. Hoy, en Sapere Aude, Sheila Padellaro. Bienvenida, Sheila. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Es mío poder estar aquí con vosotros. Muchas gracias y gracias por darle voz. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados es ¿quién es Sheila Padellaro? Bueno, Sheila Padellaro principalmente es mujer, es madre, mi gran título, y llegué a la psicología pues de casualidad y a la especialidad de perinatal pues porque yo digo que el destino me llevó hasta allí, ¿no? Y me atrajo. Así que básicamente me resumiría así. Y es verdad, tengo que confesar que es una de las preguntas más difíciles. Definirse. Sí. Sí, básicamente esos serían mis principales títulos, ¿no? Y me considero una persona muy activista y que transforma pues toda la injusticia social en acciones, ¿no? Para que tengan repercusión. Muy bien. Muy bien. La verdad es que hace falta más gente activista sobre todos los temas que tenemos y desde luego en los temas sociales. Nos gustaría comenzar con algo general, un tema. Vamos a empezar por lo general y después nos vamos adentrando más y más en lo específico, es lo que vamos haciendo en todos los episodios. Y es ¿qué es la psicología perinatal? ¿Por qué decides dedicarte a ello? La psicología perinatal es una rama de la psicología bastante desconocida, porque es verdad que no es. Cuando hablamos de psicología del deporte, hablamos de psicología, bueno, son como ramas muy, muy especializadas, pero la perinatal está como ahí un poco la gran desconocida, ¿no? Y lo que se encarga es de la atención y el tratamiento de mujeres en la etapa de reproducción, ¿no? Pasando primeramente por la preconcepción, embarazo, parto, posparto y la crianza hasta 3 años. Entonces se centra en la salud mental materna, salud mental paterna, los primeros desarrollos del bebé y las dinámicas familiares. Ahí también entraría la psicología perinatal. Englobaría todo eso. ¿Qué me llevó a mí a la psicología perinatal? Bueno, pues la casualidad de encontrarme con una gran profesora, Rosa Pulido, que fue mi maestra y fue la que me llevó a este mundo de alguna forma sin quererlo, ¿no? Luego mi propio proceso personal. Yo fui madre justo después de graduarme, fui víctima de violencia obstétrica y todo un poco, por eso dije antes el destino, poco a poco todo fue encaminándose hacia aquí, ¿no? Las madres cuando parimos y nos adentramos en la maternidad sufrimos una transformación, nos volvemos más creativas, intentamos, de alguna forma estamos cambiando el mundo porque estamos maternando. Y nos volvemos, pues bueno, con más ganas de transformar y de hacer más cosas. Y de alguna forma a mí esta creatividad y estas ganas de cambiar, de cambio, esta frustración también, porque una vez que te adentras en la maternidad, el sistema no acompaña, si te das cuenta de muchas cosas, me llevó
aquí a especializarme en la psicología perinatal y en poder ofrecerme a estas mujeres y a estos procesos. Ujú. Muy bien. Has mencionado la violencia obstétrica, que va a ser otro de los temas que vamos a tratar en esta entrevista. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica, resumiéndolo así en un par de frases, es el trato deshumanizado, es una violencia machista que comprende eso, el trato deshumanizado, violencia física, psicológica, que se ejerce hacia las mujeres y en ocasiones hacia los bebés en la etapa reproductiva. Estamos hablando que puede ser desde la preconcepción, pasando por todos los procesos, embarazo, parto, puerperio, hasta incluso el posparto. Esta violencia pues puede comprender eso, violencia física, violencia psicológica, invalidación emocional, falta de recursos, falta de apoyo, es decir, es una amplia gama, ¿no? Lo que sí hay que dejar claro es eso, que es una violencia machista con un alto componente sistémico y es una cuestión de salud pública y de derechos humanos de las mujeres de todo el mundo. Esto es importante aclararlo porque muchas veces lo decimos rápido y lo decimos de pasada, pero implica a todas las mujeres del mundo. Entonces, bueno, sí que es verdad que actualmente no está reconocida por la comunidad médica, principalmente por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que bueno, pues es de los profesionales médicos que mayoritariamente ejercen este tipo de violencias, ¿no? Pero aún así también pueden ser recibidas, ejercidas por matronas, por la sociedad en general y por diferentes tipos de profesionales sanitarios. Es algo que a mí me sorprende un montón, o sea, sí. Si al final el acto del nacimiento de alguien, ¿no? Es tan esencial para nuestra sociedad, ¿cómo puede empezar una violencia de género desde tan pronto? No lo consigo comprender. ¿Por qué? Adrián, y gracias por lanzar la pregunta. Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Y por qué la psicología perinatal es importante? Y digo, ¿y por qué no? O sea, estamos hablando del nacimiento, del parto, pero sí que es verdad que es una violencia muy normalizada. Es decir, cuando hablamos de otras especialidades médicas, otros adelantos de la ciencia, bueno, pues porque hay estudios, porque todo tal, pero cuando hablamos de la maternidad, hablamos de los procesos reproductivos, hablamos del parto, del embarazo, bueno, es que toda la vida se ha hecho así, ¿no? Esta típica frase. Entonces tampoco hay un interés de la sociedad, ni muchísimo menos de la comunidad sanitaria, por avanzar en esta mejoría de la atención hacia las mujeres y hacia los bebés, ¿no? En estos procesos. Entonces partimos de un desconocimiento por parte de la sociedad, partimos de una normalización y partimos pues de una medicalización que, bueno, si nos remontamos tendremos que ir a los años 60 o incluso mucho más allá, ¿no? A ti, como has sido madre, te ha afectado este problema y la verdad es que compartir tu proceso y cómo te afectó seguramente ayuda a muchos de nuestros oyentes a entender si ellas mismas están pasando por el mismo proceso o a entenderlo mejor si otras amigas están pasando, otros familiares están pasando por el mismo. ¿Qué ha significado para ti ser madre? No. Para mí ser madre, hablamos siempre de transformación. O sea, sigo teniendo las mismas identidades, ¿no? Sigo siendo mujer, sigo siendo hija, hermana, tal, mi identidad sexual, sigo siendo las mismas identidades, pero las transformadas, ¿no? Te da esta capacidad, de alguna forma, no pretendo romantizar la maternidad, ¿eh? O sea, en absoluto. Quiero decir, cada una la vivimos de una forma diferente y cada una vivimos el proceso de formas diferentes. Pero sí que es verdad que en mi caso se produce esta transformación. Bueno, pues es un cambio de prioridades, es un cambio... y también esta frustración, que os comenté antes, porque te das cuenta de cómo el sistema tiene tantas carencias, cómo la sociedad en general no sabe acompañar la maternidad, ni el parto, ni el embarazo, ni ningún tipo de proceso. Y aparece también esta frustración, una forma de resiliencia, ¿no? Tienes que lidiar con todo esto y de alguna forma, bueno, pues volverte más creativa.
En mi caso, al haber padecido violencia obstétrica durante el parto principalmente, aunque también la he sufrido al ser paciente de reproducción asistida y durante el embarazo en alguna ocasión, eh, lo más evidente fue en el parto. Es donde yo dije, pasa algo, esto que me ha pasado no es normal. Yo como yo me siento y como percibo el parto no es normal. O sea, no me siento bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de violencia obstétrica también hay que tener cuidado porque no todo el mundo puede catalogar que una persona, una mujer, perdón, haya sufrido o no violencia obstétrica. Siempre va a prevalecer la percepción que tenga la mujer. Eso es muy importante. O sea, se informa y se dice, oye, hay ciertas técnicas o ciertos comportamientos que si tú lo has percibido como violentos, probablemente sea violencia obstétrica, pero primero preguntar a la mujer, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Entonces, bueno, en mi caso sufrí violencia principalmente cuando tuve un parto didáctico. O sea, fue una inducción también, si nos remontamos al principio, una inducción que me dieron cita como en la frutería, como yo digo, en la peluquería, perdón. Cuando te viene bien venirte, ¿no? Cuando una inducción realmente tiene que tener un motivo médico ginecológico muy evidente, no es ninguna tontería. Y luego, pues, bueno, pues tactos innecesarios, comentarios vejatorios por parte de los profesionales y el parto didáctico. O sea, yo llego dilatada completa a paritorio y está la ginecóloga, la matrona, y en 1 hora y media aparece la ginecóloga con la residente y le enseña cómo se hace una episiotomía, se utiliza un vacuum, la ventosa y cómo se cose después un desgarro 3B, uno de los más graves, en el periné, debido a este tipo de intervenciones, injustificadas totalmente porque no había ninguna causa médica que propiciara el correr, ¿no? Esas intervenciones. Exacto. Entonces, claro, Y esto tiene sus consecuencias. Y una vez pasado el parto, ¿has sentido también violencia obstétrica postparto o en tu situación o en tu caso la situación mejoró? Yo la seguí padeciendo en el sentido de que esto es importante también recalcarlo. Por ejemplo, la falta de apoyo a la lactancia materna, ¿vale? Es decir, era mi deseo, yo quería dar lactancia materna. Y a mí, una vez que yo parí, a mi hijo, a consecuencia del parto que tuvo, del nacimiento, tuvieron que ingresarlo 2 noches, ¿no? Por una hiperbilirrubinemia a causa de un hematoma del parto. A mí en ningún momento nadie me preguntó, bueno, ¿quieres dar lactancia materna? Tienes que extraerte leche, tienes que hacerlo de tal forma. ¿Cómo estás, no? La típica pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nada. O sea, todo lo que me decían era que lo que yo había padecido era totalmente normal y que ya se me pasaría. ¿Vale? Entonces, esta falta de apoyo a la lactancia es violencia obstétrica. Se le están negando recursos a mujeres por la falta de formación de los profesionales y, bueno, la falta también, pues, de recursos, ¿no? Que tienen muchos de ellos. Entonces, eso es primordial. Luego también las revisiones postparto. Entendemos que al bebé lo revisan inmediatamente, bueno, para la semana o 10 días de nacer, tiene su revisión. La mujer no tiene ninguna revisión, ninguna en absoluto, a no ser que tenga una cesárea, pues que tenga a lo mejor que revisarte para cambiarte quitar los puntos, lo que sea. Pero en mi caso, por ejemplo, que tuve una cicatriz bastante importante en la zona del periné, a mí nadie me dio ninguna revisión, ¿no? Entonces, bueno, eso también es violencia obstétrica. Comprendemos que de violencia obstétrica la falta de recursos, la falta de atención, la falta de individualización de los procesos. No, muy interesante, la verdad, porque es un tema que para nosotros también era... Bueno, no piensas en un tipo de violencia en el tipo del parto porque lo notas como algo... No puede haber gente que pueda sufrir esto, pero bueno. Vamos a tratarlo más de forma específica, por partes, y podemos ir más, meternos más en el tema, que seguro que también es muy interesante. Vamos a empezar por la parte del parto y del embarazo. Bueno, el embarazo y el parto, de la otra forma. ¿Cuáles son los principales problemas psicológicos que sufren las mujeres durante el embarazo? Es un periodo de 9 meses, con que me imagino que habrá distintas etapas. Vale. Bueno, como problemas psicológicos en el embarazo realmente se pueden dar
los mismos que se pueden dar en otra etapa de la vida de la mujer. Lo que hay que tener en cuenta principalmente es centrarnos en los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si tenemos una mujer con un historial previo de trastorno de salud mental, una depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, en fin, cualquier tipo de trastorno, en el embarazo se puede ver incrementado la probabilidad de volver a padecerlo, la prevalencia. Pero principalmente eso, ¿no? No tanto que en el embarazo haya trastornos específicos, sino que hay que tener en cuenta los factores de riesgo que pueden llevar a la mujer a desarrollar este tipo de trastornos. Pues imagínate, pues una inestabilidad socioeconómica, una falta de apoyo social, muy importante en esta etapa, bueno, pues toda la vulnerabilidad emocional puede aumentar la probabilidad. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el trastorno de conducta alimentaria, los TCA, sí que es verdad que se ven un poco, bastante en algunas ocasiones, incrementado la probabilidad de padecerlo, sobre todo si tiene historial previo, debido al control mayoritariamente excesivo del peso de la mujer durante el embarazo, ¿vale? Algo tan evidente como es una mujer que está gestando, que se va viendo cada vez más voluminosa. Claro, si ya tenemos un historial previo de trastorno de la alimentación, pesarnos continuamente viendo cómo esta báscula va aumentando y recibiendo comentarios por parte de los profesionales, en algunas ocasiones muy despectivos, bueno, pues nos puede llevar a estas recaídas, ¿no? Has mencionado cómo el embarazo es un proceso que la mujer es altamente sensible psicológicamente, y una de las cosas que me fascinó preparando la entrevista y que me gustaría que le explicases a nuestros oyentes qué es la transparencia psíquica. Es algo muy curioso. Es un fenómeno psicológico que se da en casi todas las mujeres, en algunas pasa desapercibido, en otras no, se vive más intensamente, y bueno, es un estado que se caracteriza porque algunos pensamientos, recuerdos que en algún momento se han reprimido, como pueden ser heridas emocionales de la infancia o traumas infantiles, que están ahí bien guardaditos en nuestro consciente, resurgen al subconsciente, ¿no? Y de alguna forma están más accesibles a nuestro, bueno, pues de repente aparecen mujeres que dicen, pues yo es que yo ni me acordaba de esto, además creo que es una tontería, ¿no? Le quitan importancia, pero sin embargo yo siempre digo que es algo evolutivo. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un examen, revisar de cómo hemos sido educadas, criadas, de qué forma nos han dado algo positivo que nos han valido o algo negativo que nos ha perjudicado, para no repercutirlo en nuestros bebés, en nuestra futura generación, ¿no? Entonces, bueno, para no repetir esos patrones de algunas cosillas que tengamos ahí que no nos haya gustado. Entonces, es un momento maravilloso que aparece eso pues, en el segundo trimestre normalmente, para trabajar en terapia, trabajar en consulta si tenemos algún tipo de trauma que hayamos vivido, algún tipo de pensamiento que estáis rondando, y es un momento muy vulnerable porque además facilita la introspección en las mujeres. Entonces, al tener esta sensibilidad emocional más crecida, más evidente, nos ayuda a trabajar estos pensamientos y estos sentimientos. Bueno, podría ser también que es una fase que todos deberíamos vivir. Es una fase que, o sea, que de un problema puede surgir algo totalmente beneficioso para la persona que lo está sufriendo, diría yo. Claro. Sí, sí. Es verdad que, bueno, en el caso de las parejas heterosexuales, en el padre, bueno, pues tiene sus procesos, son totalmente diferentes, pero también de alguna forma esta búsqueda de referentes, de si mi padre, ¿no? He tenido padre, ha estado presente o no, de qué forma lo ha hecho, también tiene su propio proceso el hombre, ¿no? En el caso de durante la gestación. Es verdad que es un poco más retardado, se da un poco más tarde, pero incluso ya metido dentro de la crianza, que en algunas ocasiones dificulta la adaptación, pero también se da estos procesos. Y bueno, has hablado de que es un proceso evolutivo, la transparencia psíquica, para no pasar a nuestros hijos los traumas que hemos tenido y también las cosas buenas. Y quería preguntarte cómo afecta la manera en que nacemos, el parto en sí también. Interesante. Cuando hablamos de afectar, nos podríamos estar refiriendo a la herida primal, ¿no? La herida primaria, esta que
hablan algunos expertos de que en el nacimiento ya el simple hecho de nacer ya crea una pequeña huella, un trauma en los seres humanos. Ujú. El hecho de nacer, como una experiencia impactante. Cuando hablamos de trauma, no hablamos de trauma como algo Malo. muy negativo, muy, Ujú. ¿vale? Sino algo impactante en nuestras vidas, ¿no? Un acontecimiento impactante que nos deja huella. Entonces ya los expertos hablan de esto, pero sí que es verdad que va a depender, la pregunta igual sería cómo nos va a afectar, de qué forma traten a nuestras madres, ¿no? Durante el parto y durante el embarazo. Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque no es tanto el parto en sí como el posparto inmediato. ¿M? La huella que puede dejar a dejar el posparto inmediato. Por ejemplo, si Ujú. estamos en una cesárea y en una separación madre-bebé, si hay ciertas dificultades que el bebé no pueda llegar a adaptarse, bueno, Ujú. pues ahí puede llegar a afectar, ¿no? Pero de alguna forma los expertos hablan de eso, ¿no? De cómo nos impacta el simple hecho de nacer, que ya deja una huella en nosotros. O sea, de ahí podemos sacar la importancia de la forma de nacer, es decir, de cuidar el nacimiento, de cuidar el parto y cuidar, propiciar que las mujeres estén en un entorno seguro, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada de nacer? Porque claro, yo de lo que sabía, por ejemplo, o sea, el cerebro es muy plástico, ¿no? Cambia mucho durante los primeros, no sé, 3 a 1 año, eh, 3 meses a Ujú. 1 año, y es súper importante la educación durante ese periodo para el futuro de ese bebé. Pero claro, nunca nos centramos en la parte de 0 a 10 minutos, o de 0 a 5 Claro, días. ¿Cuál es la forma adecuada de exacto. afrontar esa fase? Bueno, principalmente la forma adecuada de nacer al final va a ser la mejor para la mujer en ese momento y el bebé, ¿no? Quiero decir, hay cesáreas muy necesarias que salvan vida, hay intervenciones que salvan vidas, no se trata de demonizar, ¿no? Pero sí que si ponemos la perspectiva psicológica y fisiológica, sí que es verdad que lo importante sería preguntar si ha habido trabajo de parto. Quiero decir, si el bebé ha iniciado este trabajo de parto, porque ya se están dando una serie de circuitos neuronales y fisiológicos que esta plasticidad que comentas, bueno, pues se hace más evidente, ¿no? Porque ya ahí es cuando empieza a adaptarse, ¿no? Empieza la adaptación, empieza el bebé a intercambiar neurotransmisores, empieza a intercambiar con la mamá, con el cerebro de la madre, y es cuando inicia el trabajo de parto. Este trabajo de parto es importante las contracciones, ¿no? Hablamos de toda la dilatación, de tal y que cual. Aunque luego finalice en una cesárea, pues porque se tenga que dar así, bueno, pero nos centramos en ese trabajo de parto que sí que ha existido, que el bebé ha empezado unas dinámicas y se está empezando a adaptar a la vida exterior. O sea, el bebé es el que decide nacer, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego, a la hora de nacimiento, pues por supuestísimo va a influir si está medicalizado, de qué forma pueda llegar a afectar la adaptación al bebé en los primeros minutos. Y hablamos de los minutos de oro, y la hora de oro, ¿no? Esta hora que es súper importante a la hora de nacer. Fijaos cómo el bebé si es parto vaginal, sale por el canal vaginal y está absorbiendo toda la microbiota, ¿no? Y todas las bacterias de la vagina de la madre y del ano, ¿no? Del todo el periné, y cómo eso es súper beneficioso para su salud física. Y luego lo Ujú. ponen encima de la madre, que sería lo ideal, ¿vale? En algunas ocasiones, sobre todo cesáreas, no ocurre esto. Ponerlo encima de la madre, el bebé lo que va a buscar instintivamente, inmediatamente, es el Latido. pezón. Se va a activar circuitos neuronales mediante el olfato, que el pezón de la madre, las glándulas de alrededor van a liberar ciertos olores que huelen exactamente igual que el líquido amniótico. Entonces, estamos hablando de procesos de supervivencia, Ujú. eh, del minuto cero de que empezamos a existir los seres humanos, ¿no? Entonces, esto es importante propiciarlo para que este bebé tenga una adaptación, una regulación emocional, una regulación corporal, bueno, imagínate de repente verte en un bosque oscuro sin conocer nada y escuchando ruidos extraños. Que activa nuestro sistema simpático, ¿no? Empieza ese estrés documentado en bebés,
el síndrome de estrés postraumático infantil en bebés, niños que han sido separados de sus madres o que han sufrido algún tipo de consecuencia del parto. Imagínate verte así, pues ellos igual, si tú naces y lo único que conoces no lo tienes cerca, activas ese circuito de supervivencia, estoy en peligro, ¿no? No conozco nada. Entonces Qué ahí está la interesante. repercusión realmente. Ujú. No, desde luego, yo La verdad es que en sí. mi caso personal, la cesárea llegaba muy tarde, ¿no? O sea, que esos procesos se activaron de largo, vamos. Pero bueno, en cuanto saco el tema de la cesárea, para introducir el por qué estamos en un entorno, o si estamos en un entorno de excesiva medicalización, como bien has dicho tú, porque parece, a mi parecer, cuanto más natural mantengamos un parto, mejor será, mejores efectos tendrá para el bebé en un medio largo plazo. Eh, ¿Cuáles son las causas de esa medicalización? Y ¿es porque queremos hacerlo todo más sencillo o queremos como no pasar Ya. por ese sufrimiento de un parto natural o cuáles son las causas? Yo diría que hay diversas causas, ¿no? Pero bueno, si nos remontamos a la historia, ya en el siglo XVI hablamos de cómo se empieza a someter a la mujer y a intentar quitarle ese proceso único que solamente le pertenecían a las mujeres, ¿no? Que parían con sus comadronas, ¿no? Y empieza a meterse el hombre, ¿no? Y el hombre y la medicina, hablo de hombre medicina porque al final, bueno, pues empezamos así, ¿no? Y Ujú. seguimos mayoritariamente. Entonces, bueno, empieza a meterse la ciencia, empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Y ya desde el siglo XVI el rey Sol empezó a tumbar a sus mujeres y a sus amantes porque él quería ver cómo nacían sus hijos, como una forma de fetiche, ¿no? Entonces, ahí ya empieza él a decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Parir de cuclillas? ¿Cómo te pide el cuerpo? No, te tumbas porque yo lo digo, ¿no? Porque yo quiero verlo. Luego ya empieza a avanzar la historia a las comadronas, a las matronas, se le empieza a quitar, bueno, pues las funciones que ellas tenían en el parto de las mujeres y se empieza a medicalizar como una forma con el mensaje de salvación, ¿no? Mujer, te voy a librar de todo dolor, que la Biblia ha dicho que tú tienes que parir, ¿no? Entonces, bueno, te voy a salvar de esto, ¿no? Ujú. Empieza a meterse toda la medicina también, esta dualización de la ciencia, que alrededor del siglo XX, ¿no? Que empiezan con Ujú. la dualización de mente-cuerpo, ¿no? Empiezan, bueno, de qué forma influye el nacimiento, la gestación en los niños como una forma de intentar crear mejores seres humanos realmente. No es mejorar la calidad de atención en las mujeres, sino intentar crear mejores seres humanos. Y empiezan a intentar investigar la vida, ¿no? Las gestaciones, hablamos de incluso de mujeres abiertas en canal durante la gestación para ver cómo se desarrollaba la vida, como una forma de intentar luchar contra la muerte. ¿Mm? O sea, si somos capaces de ver cómo se sucede la vida, podemos de alguna forma luchar contra la muerte. Así empieza la medicina como una forma de intentar controlarlo todo, ¿no? Porque al final la medicina de alguna forma comienza de esa forma, ¿no? Vamos a intentar Ujú. controlar que no haya pandemias, vamos a intentar controlar. Entonces, bueno, esto no iba a ser menos, ¿no? Además, tratándose de un asunto de mujeres. Eh, Empiezan a acostarnos, empiezan a medicalizarnos, comienza, bueno, pues la anestesia, tal y cual. Algo muy curioso, no sé si conocéis los partos sevillanos. ¿No? Es un señor ginecólogo, no hace mucho, o sea, podemos encontrar este tipo de partos de hace 15 o 20 años como mucho, en los Ajá. que se prometía a las mujeres partos totalmente indoloros. ¿Vale? Entonces tú llegabas, te drogabas, literalmente, no recuerdo ahora el nombre del medicamento, no voy a decir una barbaridad, pero bueno, te drogaban y mujeres inconscientes daban a luz, obviamente no podían parir porque los procesos, si tú estás totalmente casi en coma, no puedes parir y al final era, bueno, pues cesárea, bebés sacados con ventosas a la fuerza, quiero decir, verdaderas bestialidades. Brutalidades. Claro, entonces, eso sí que es verdad que, bueno, pues ha quedado atrás, ya digo que no es tan antiguo, pero se sigue medicalizando, sobre todo en Latinoamérica. En Latam Ujú. lo que se sigue vendiendo es esa falsa seguridad de te voy a vender una cesárea porque hay menos riesgos.
¿no? Entonces juegan un poco con esa carta del niño muerto de, ¿tú quieres que le pase algo a tu hijo? No, pues venga, te hago la cesárea. Y en España, si hablamos de España, realmente, bueno, si tenemos en cuenta la sanidad privada, se ve como las estadísticas aumentan muchísimo, las cesáreas en hospitales privados. Detrás hay un componente económico, Ujú. obviamente, es decir, no voy a cobrar lo mismo por estar 48 horas de parto acompañándote que 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, hay un Claro. componente económico, obviamente una violencia obstétrica fundamentada ahí, ¿no? Y luego los hospitales públicos, sí que es verdad que bueno, la OMS pues recomienda ese 13-15% máximo de cesárea, que en la mayoría se sobrepasa con creces. Entonces, bueno, hay un componente detrás que es una falta de individualización de los procesos, una falta de matronas enormes y bueno, una falta de información también hacia las mujeres. Bueno, vamos a hablar ahora de diferentes em, tratamientos que puede sufrir una mujer durante el parto y queremos saber cuál es tu opinión y aparte también cómo puede afectar psicológicamente a la mujer o al bebé. Y bueno, en primer lugar, la cesárea, que ya la has mencionado. Hay un estudio que dice que el 25% de los bebés nacen por cesárea en España, frente a lo que has mencionado tú de un 10-15% que recomienda la OMS. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de este tratamiento? Pues mira, aquí va a depender de dónde vivas. Entonces yo preguntaría, dime de qué comunidad autónoma eres y te diré qué tipo de cesárea vas a tener. ¿Vale? Aquí va a depender. Incluso dentro de una comunidad autónoma va a depender de qué hospital. Ujú. Incluso depende de qué hospital, depende de qué anestesista o profesional médico te toque en el turno. Entonces, hablo de esto porque la cesárea, la principal inconveniencia que tiene una cesárea innecesaria, ¿vale? Cuando es necesaria, es totalmente necesaria, pero cuando hablamos de innecesaria, Ujú. es la separación madre-bebé. Hay una Al separación, nacer. ¿por qué? Porque hay hospitales que permiten el acompañamiento de la pareja o familiar durante la cesárea, durante el parto con la mujer. Hay otros hospitales que no, y hay otros pues que permiten ese contacto piel con piel inmediatamente después de la cesárea. Hay otros que no, que separan a la madre del bebé durante unas 3-4 horas en el despertar. Hablo de despertar de una sala donde puede tener al lado un señor que se acaba de operar de una rodilla, ¿vale? Tan normal. Y tu bebé mientras, pues con tu pareja o tu familiar, intentando hacer el máximo piel con piel posible, dentro de una forma pues de intentar equilibrar esa falta esa necesidad de regulación del bebé que nos está dando, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la principal consecuencia. La importancia del piel con piel creo que todavía no somos conscientes de lo que supone. Y principalmente también afecta directamente a la lactancia materna. Ujú. Cuando hay esa separación, primero, una mayor probabilidad de sufrir depresión postparto, de trastorno de estrés postraumático y de no tener una lactancia materna exitosa, ¿no? Que pueda concluir como la madre desea. ¿Cómo ocurren tantas diferencias entre comunidades autónomas, entre hospitales, cuando la ciencia intenta sistematizar los procesos? Se intenta llegar a un consenso basado en evidencia científica o lo que sea, y se intenta sistematizar. ¿Por qué hay tanta diversidad de procesos en un mismo país, en una misma comunidad autónoma y hasta en un mismo hospital? Es muy curioso, Adrián, y hay varios factores. Entre ellos, la partida que tú destines a sanidad. Es decir, si tú tienes recursos, vas a formar a profesionales, vas a ampliar lo que es bueno, las unidades de paritorio, de maternidad, vas a invertir más dinero ahí, primeramente por ahí, ¿no? Las partidas que se atribuyen a cada comunidad autónoma y lo que cada comunidad destina a la sanidad, ¿no? También va a depender de los protocolos de esos centros de salud, de esos centros hospitalarios. Si hay Ujú. protocolos del año 32, pues obviamente están totalmente desactualizados. ¿Qué pasa? Esos protocolos se pueden cambiar, claro que sí. Tiene que haber personal interesado en cambiar esto. Entonces nos estamos centrando mucho en humanizar plantas de paliativos, plantas de pediatría, en plantas de... que eso está muy bien, ¿eh? No quiero decir que no nos Ujú. merezcamos ni que haya que invertir también aquí. Pero sí que es verdad que podríamos también tener en consideración, vámonos al principio, cómo nacemos.
¿eh? ¿Cómo puede llegar a influir en que yo probablemente hay muchas mujeres que me dicen, ¿no? Cuando humaniza la planta de paliativos, pues cuando yo esté en paliativo algún día me acordaré del daño que me hicieron al nacer o cuando yo parí, ¿no? O sea, y esas mujeres van a seguir igual que en el punto donde yo estaba, probablemente. Entonces, bueno, lo que ocurre es que es machismo, quiero decir, no es un sistema patriarcal, misógino, que no pone el foco donde debería, porque no interesa. Entonces, por eso se sigue negando la violencia obstétrica, no se nombra como tal y se nos siguen llamando madres locas que se quejan por nada. O sea, todo viene del mismo motivo. Segundo tratamiento que observamos que es muy común en muchos partos es la oxitocina artificial. Un estudio realizado, o sea, otra vez, como pasaba con la cesárea, frente al 5 al 10% que recomienda la OMS, se administró oxitocina durante la dilatación en el 53,3% de los casos, de los partos de inicio espontáneo. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Es la misma falta de financiación, la misma falta de personas interesadas en resolver este Claro. problema? ¿Y cuáles son los efectos psicológicos para la madre y el bebé? Y añadiría la palabra costumbre. Costumbre, porque también es importante resaltar que la mayoría de esas mujeres, de ese 53%, probablemente ni siquiera sabían que le habían puesto oxitocina sintética, ni siquiera les informaron. Esto es una práctica muy habitual, de poner oxitocina sintética durante intraparto y no informar a la mujer de ello. Eso es muy, muy habitual, ¿vale? Cuando toda actuación médica debería de tener un consentimiento, ¿no? El parto es el único procedimiento que se da en los hospitales que no se pide consentimiento para o no se suele solicitar el consentimiento para cada intervención que se va realizando. Pero Entonces, bueno, esto es un importante. esto es un tema que está regulado o hay un vacío legal, porque me imagino que tendrá que haber un vacío legal si esto ocurre. Tenemos la ley de autonomía del paciente. La ley de autonomía del paciente lo que recoge es principalmente el consentimiento. Consentimiento informado como documento legal que se pone por encima de cualquier acontecimiento que surja o cualquier palabra médica que puedan decir. Quiero decir, el consentimiento informado es un documento legal y tú vas a quitarte un lunar y lo primero que haces es firmar un consentimiento informado, ¿no? Pero durante el parto se da una serie de intervenciones que ni siquiera te piden este consentimiento y que además ni siquiera te dan la información de lo que te van a hacer de esas intervenciones. Entonces, es algo pues que tú estás allí y de alguna forma, bueno, pues actúan sobre tu cuerpo. Cuando actúan sobre tu cuerpo sin otorgarte esta capacidad de decisión, te están quitando todo poder, te están quitando todo control. Entonces llega un momento en que ya entra en un estado de indefensión aprendida, de decir, bueno, es que da igual lo que haga porque aquí, pues lo que manda son ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre en muchísimos partos. ¿Y qué acciones pueden tomar los pacientes que se vean en esa situación y que quieran hacer algo al respecto? Que ya si nos metemos en el tema legal, también es muy interesante pues comentar que la mayoría de mujeres que han sufrido violencia obstétrica no tienen opción a denunciar. Es decir, esto es como todo. Dentro de la violencia de género, violencia machista, siempre nos pide, ¿no?, en la sociedad y en el sistema judicial ser la víctima perfecta. Y ser la víctima perfecta en el sentido de ¿tienes algún tipo de lesión? O sea, si no tienes la cara con moratones o sangre tal, no te ha pasado nada, a lo mejor no era para tanto. Entonces, en estos procesos pasa exactamente lo mismo. Tienes que ser la víctima perfecta, tienes que tener alguna consecuencia derivada de ello. Sí, aunque tengas informes varios de trastorno estrés postraumático, de depresión postparto, en muchas ocasiones esto no lleva a nada. Es más, hay mujeres que han denunciado que las sentencias condenatorias incluso han llegado a la ONU, han llegado a un Tribunal Superior de Justicia y en España no se les da la razón. Sin embargo, la ONU sí que condena a España 3 condenas por violencia obstétrica por estos casos. Pero España sigue sin reconocerlo. Entonces, bueno, cuando hablamos de que ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues si el propio sistema no lo reconoce y no brinda estas herramientas ni esta reparación del daño hacia las víctimas, difícilmente la sociedad y el personal sanitario va a tomar acción sobre ello, ¿no?
Y luego Ujú. me preguntaba sobre las consecuencias de la oxitocina sintética, ¿no? Y Sí. no tenemos que olvidar que es la hormona del amor, es la hormona del parto. La oxitocina endógena es la que se va a producir, la que va a propiciar todas las contracciones, el parto. Y no solamente eso, sino la conducta materna y la vinculación madre-bebé. Entonces, cuando eliminamos la oxitocina endógena de la ecuación y propiciamos la sintética, de alguna forma los receptores de oxitocina cerebrales se van a ver desbordados. Porque, es decir, yo produzco hasta donde yo pueda llegar. Pero si me viene de fuera, eso no lo controlo. ¿Vale? Entonces, eh, además de aumentar la sensación de dolor, que, bueno, pues es incómoda para la experiencia, va a hacer que los receptores saturen. Si saturan los receptores, bueno, pues no va a haber esta conducta, esta respuesta conductual, ¿no? De esta vinculación, de esta respuesta materna, de esta autopercepción, confianza durante el parto y, bueno, no se va a producir la liberación de beta-endorfinas, que es la que va a aliviar el dolor del parto. En el momento de que empieza una intervención, sabemos que luego sigue otra, sigue otra, sigue otra y aumenta muchísimo las probabilidades de terminar en un parto instrumentado o cesárea. Ujú. El último tratamiento que queremos tratar es la episiotomía, que bueno, a lo mejor los que nos escuchan no saben muy bien lo que es, sobre todo los hombres a lo mejor, así que si puedes también explicar en qué consiste la episiotomía. Y bueno, según un estudio, el 36,5% de los partos fueron realizados con una episiotomía. Y me gustaría preguntarte pues, tu opinión acerca de esta intervención. Bueno, la episiotomía es una técnica que consiste en hacer un pequeño corte en el periné, pues para facilitar la salida del bebé. Bueno, Ujú, cuando cortamos el periné de una mujer estamos diciéndole que no vale para nada y que hay que ayudarlo a tal, ¿no? Cuando estamos diseñadas para eso y el periné es un músculo, ujú, es un tejido, perdón, muy elástico y que está totalmente perfecto, diseñado y capaz para estirarse lo máximo posible. Bueno, ujú, las episiotomías se regalan como churros, ¿no? Dentro de la sanidad pública principalmente, la privada no se queda atrás. Bueno, pues porque volvemos a las costumbres. Es una ujú, técnica que en un primer momento, hace años, se pensaba que ayudaba a evitar desgarros, ¿vale? ujú, Y entonces, claro, pues se incluía en todos los tipos de parto, ¿no? De alguna forma, pues las matronas lo que refieren es eso, que ya se empezó a incluir en casi todos los tipos de parto. ¿Qué ocurre? Que ahora hay evidencia de que no es así, totalmente al contrario, aumenta, ¿no? Siempre ponen el ejemplo las matronas de un folio, que dice, si tú haces así con el folio, lo estira y no se parte. En el momento que le hace ujú. una pequeña rajilla, Se hace rompe. así y el folio se rompe. Entonces, Ujú, bueno, hay evidencia más que demostrada de que la episiotomía está totalmente contraindicada en un parto vaginal con sus correspondientes tiempos y que en la ujú. mayoría no es necesario. Sin embargo, se sigue haciendo de rutina. Sí, interesantísimo. Esa es la realidad. Es algo que la realidad con respecto a la teoría, básicamente la práctica no se aplica. O sea, es No, impresionante. difiere muchísimo. Es Ujú. impresionante. Hemos estado hablando hasta ahora de violencia obstétrica física, pero ¿es solo física? Evidentemente, muchos problemas serán por problemas psicológicos, por violencia verbal o otros tipos de violencia que se realicen durante el parto. Si nos puedes dar luz sobre este Sí. problema, aparte de la violencia física, la verdad es que es muy bien. Ujú. Sí, porque además, bueno, la violencia psicológica siempre pasa más desapercibida, ¿no? Porque al Ujú, final, bueno, pues cada uno lo percibe de una forma, la persona tampoco es tan consciente de que la está ejerciendo, porque bueno, todos sabemos que dar una bofetada está mal, pero a lo mejor, te pongo un ejemplo muy evidente de violencia psicológica. Mujer que va a urgencias porque no se nota a su bebé y no nota movimientos y tal y cual, bueno, pues la ingresan, monitores, efectivamente, ven que no tiene latido y que tiene que pues, proceder a un parto, pues porque ya está en una gestación avanzada, ¿no? Pero en el mismo lugar donde está esta mujer, probablemente al lado tenga una cama de una mujer que está pariendo o una mujer pues que ha ido con contracciones y se está escuchando el latido del corazón del bebé. Es decir,
Esto, pues dice, bueno, pues ya está, pues si hay que meterla en una cama y le ha tocado, bueno, pues ya está. Pero fijaos la implicación a nivel psicológico para esta mujer, para una recuperación, para un duelo que tiene que elaborar, que es probablemente la experiencia más dura que pase en su vida. De qué forma estamos dándole esta herramienta a esta mujer para ayudarle a transitar su duelo. O sea, estamos perjudicándola. Luego, por ejemplo, utiliza mucho la carta del niño muerto, ¿no? Es muy sonada porque, bueno, pues si tú déjame a mí, que yo sé lo que hago. ¿Qué quieres? ¿Que se muera tu bebé? Esto es una frase muy habitual. Y algo curioso es que estuve de luna de miel en Cabo Verde, fijaos, en África, y le pregunté a la recepcionista cómo había sido su parto. Y una de las frases que me dijo fue esta. Es que me dijeron que si no me hacían cesárea ya, tal no sé qué, que mi bebé, pues que quería, que mi bebé muriera. Dice, y no estaba justificada, porque yo ni siquiera me habían dado la oportunidad, ¿no? Es decir, son frases, son comportamientos que llega a lo mejor una matrona y te diga, ¿te quieres callar ya? ¿Por qué no te relajas, no? Y dices tú, pero vamos a ver, pero si estoy pariendo. No son cosas tan evidentes, pero al final es eso, ¿no? Es decirte, cuando lo hacías no te quejabas tanto. Esa es una frase también mundial. Lo dicen muchos, ¿no? Cuando lo hacías no te quejabas tanto. Tú no sabes, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué te digo? Pues frases así, ¿no? Como muy despectivas, deshumanizadoras, paternalistas. Y bueno, y ahora mismo no se me ocurre ninguna más, pero desgraciadamente oigo frases y conductas desacertadas todos los días. Y es aterrador. Y esto parece que no afecte a mucha gente, pero es que el estudio del que nos hemos informado, un 38,3% de las mujeres afirman haber sufrido violencia obstétrica y otro tanto que seguramente que no conozcan ni el término y no sepan que la han sufrido. Y después un 44% confesaron haberse sometido a procedimientos innecesarios y dolorosos, que no es precisamente... Bueno, sí se puede considerar también, evidentemente, un procedimiento innecesario y doloroso, todas las vejaciones de las que hemos estado hablando actualmente. Exacto. La verdad. Efectivamente. Que no solamente pasa por el dolor físico, no solamente pasa por ahí, ¿no? Por el intervencionismo, sino pasa por esa deshumanización, esa falta de empatía también. O sea, no tenemos no porque a mí no me hayan provocado un desgarro tal, tenga más valor que a otra mujer que le hayan dicho tú no sabes parir, ¿no? En absoluto. Es decir, toda esta violencia procede del mismo lugar. De una falta de formación, de individualización y de importancia, ¿no? De estos procesos, porque además tú luego llegas a tu casa y la sociedad, tu familia, tus padres te dicen, bueno, lo importante es que tú y el bebé estáis bien. Entonces esa invalidación emocional que se produce por parte del sistema y de tu círculo agravan toda esta serie de consecuencias, ¿no? Bueno, hemos hablado de distintos problemas que pueden surgir durante el parto. Yo creo que el principal y el que más me preocupa a mí es un poco que la madre muchas veces no se siente dueña de su propio parto, ¿no? Que es algo bastante grave. Y me gustaría preguntarte qué es un parto respetado. Es verdad que el parto respetado es una frase que está generando un poco de controversia. Porque, bueno, hablamos de la semana del parto respetado, hablamos ¿no? Pero es que todos los partos deberían de ser respetados, ¿no? Entonces, bueno, hay personas, mujeres y tal, pues que no, añadirle esta coletilla detrás, no. No debería Pero bueno, ya. efectivamente. Entonces, bueno, partiendo de ahí, un parto, como tú muy bien has dicho, es otorgarle a la mujer toda capacidad de decisión. Es decir, uno de los principales factores de riesgo para padecer depresión postparto, con las consecuencias que conlleva, que son gravísimas, es la falta de control sobre tu parto, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proceso, hablamos de un parto que no tenga ninguna afectación médica, ¿vale? Porque luego, bueno, pues puede haber complicaciones que estén totalmente justificadas, pero un parto que no exista ninguna afectación médica, un parto en el que se respeten los tiempos, se respete el proceso, se respete en el punto de, porque es verdad que nos hemos encontrado casos opuestos de han dejado a mujeres
demasiado tiempo sin atender o no le han inducido el parto en un momento determinado, se ha considerado, bueno, pues tal, y han tenido consecuencias negativas, ¿no? E incluso fallecimientos de bebés. Entonces, bueno, la idea es otorgarle el poder de decisión de la mujer. Si la mujer ha pasado por algún tipo de proceso y en el siguiente quiere una cesárea, otorgarle toda la información para que ella pueda tomar esta decisión conscientemente, con todos los riesgos y todos los beneficios, pero propiciar que la mujer esté informada y que tenga esta capacidad de decisión. Si la mujer quiere parir en su casa, pues totalmente es respetable. O sea, que cada una sea estable, ¿no? Y tenga esta capacidad de decisión durante su parto. Eso principalmente. Y luego que se respeten los tiempos, que se respete al bebé, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ya que a las mujeres no interesa tanto, vamos a hablar de las repercusiones que tiene para los niños, ¿no? Que a nadie nos gusta hacerle daño a los bebés. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta esta perspectiva, es muy importante propiciar el contacto madre-bebé continuamente y que la madre esté en plena, con una salud mental estable para poder desarrollar este tipo de conductas maternales. Has mencionado ya algunas posibles soluciones de la violencia obstétrica, pero si puedes dar más detalles sobre específicas soluciones, específicas regulaciones, específicos cambios de comportamiento que se pueden llevar a cabo en España, por poner un ejemplo, para poner fin con esta violencia tan extendida entre las mujeres, este es el espacio. Principalmente, y parecerá lo más básico del mundo, es nombrarla. O sea, aquí tenemos un problema en España, ¿vale? Es en la última modificación de la ley sexual y reproductiva de las mujeres, se iba a incluir el término violencia obstétrica. Al final, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la comunidad médica, se rebeló y, bueno, pues mostró su disconformidad con este término porque no consideran que merman la confianza de los pacientes hacia los médicos y bueno, no consideran un término totalmente desacertado. Entonces, se les hizo caso y no se nombró el término violencia obstétrica. Entonces, primeramente, nombrarlo. Lo que no se nombra no existe. Entonces, empezar por ahí, una regulación de la ley y de la justicia española, que también de alguna forma no solamente se centra en nombrar, sino también en reparar. En la reparación del daño de las víctimas y ofrecer las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque si esto incentiva a las mujeres a denunciar bueno, pues este tipo de comportamientos, al final va a tener una repercusión, ¿no?, en las consecuencias que pueda llegar a tener. Y luego, por supuesto, mayor inversión. Es que, bueno, estamos con las partidas en el gobierno español, está un poquito, bueno, pues igual no se reparte como debería, pero sí que haya, bueno, pues una ley estatal que regule todo esto, porque estamos viendo que autonómicamente cada uno lleva su forma de proceder, ¿no? Más matronas, o sea, súper importante. Tenemos ahora mismo una matrona para cada 6 o 7 mujeres. Esto es impensable, ¿vale? Están desapareciendo, o sea, no están desapareciendo, no las están contratando, las están sustituyendo. En los hospitales privados, la mayoría, no hay matronas, no hay este servicio. Entonces, bueno, la matrona es la encargada de atender el parto normal, el parto en sí. Más matronas, mayor formación y, bueno, también un poco de trabajo interno, ¿no?, de cada uno, de la sociedad en general, y principalmente de los profesionales sanitarios, que tenemos que hacer un gran trabajo de cómo y qué estamos ofreciendo a las mujeres. Aunque, bueno, supongo que también habrá muchos profesionales sanitarios que se vean frustrados de que, pese a saber de que todas estas cosas llegan y no pueden cambiar nada porque todas las órdenes vienen desde arriba. Totalmente. No, por suerte cada vez hay más profesionales concienciados con el tema. Por suerte, tanto matronas, ginecólogas, ginecólogos, es decir, está habiendo una concienciación social. Va muy lenta, pero bueno, cada vez se está hablando más, ¿no? Gracias a espacios también como el vuestro, que le dais voz para que llegue a más gente. Esto es importante, ¿no? Porque también existe un síndrome, efectivamente, la frustración que tú comentas dentro de los profesionales sanitarios. Esta frustración que los puede llevar perfectamente a padecer incluso un estado depresivo, ¿no?
Es decir, no puedo ejercer mi trabajo como tengo que hacerlo, no como a mí me gustaría, sino como tengo que hacerlo, como se merecen mis pacientes. Y no poder, ¿no? Entonces eso ha llevado a muchos profesionales también al moving, al acoso también por parte de superiores que no concebían la misma forma de trabajar, y muchas matronas y muchos profesionales que se salen del sistema. Se están saliendo del sistema porque no pueden trabajar. Muy interesante. Bueno, ahora ya pasando más al posparto, me gustaría preguntarte, que ya has mencionado un poco la lactancia materna, ¿cómo de importante es dar el pecho a tu hijo o hija, bebé? Bueno, Dígame. La lactancia materna tiene sus beneficios, están totalmente evidenciados, documentados y bueno, es una realidad, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre intento aconsejar a la hora de transmitir estos beneficios y esta información, siempre hacer el primer filtro, que es la salud mental de la madre, ¿vale? Es decir, hay madres, no solamente por salud mental, sino porque simplemente deciden que no quieren dar el pecho. Y esto está bien. Es que hay que aclararlo porque genera mucha controversia dentro en las mujeres, ¿no? Está bien, cada una tener la capacidad de decisión y que lo haga porque realmente es así, porque lo sienten así, ¿no? Luego pasar el filtro de la salud mental es importante. No podemos llevar a cabo una lactancia materna exclusiva con una madre con un cuadro depresivo. Es verdad que la lactancia materna actúa como factor de protección por neurotransmisores, todos los circuitos que se activan, la oxitocina que se genera durante el amamantamiento, el estado de calma en el que entra la madre, todo va a propiciar piel con piel, ¿no? El dar el pecho, conexión. Tienes que tener, claro, esa vinculación se va a ver mejorada. Pero también la lactancia, si estamos en un momento de inestabilidad emocional, que puede incluso empezar un cuadro depresivo, de depresión postparto, puede ser también un factor de riesgo. Es decir, si a lo mejor la lactancia no ha iniciado como nos gustaría, como debería de darse, puede ser un factor de riesgo. Entonces, tiene este arma de doble filo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que la lactancia materna, bueno, beneficios físicos, muchísimos, y a nivel psicológico, esto que te digo, ¿no? El aumento, el bienestar de la vinculación madre-bebé, la autoconfianza materna, pues toda esta oxitocina y toda esta prolactina también va a mejorar la conducta materna, la conducta de protección. Surgen muchos procesos a nivel cerebral, tanto en la madre como en el bebé. Este estado de calma, de bienestar, es muy beneficioso para ellos, ¿no? Los invita a autorregularse, no solamente corporalmente, sino emocionalmente. Y es algo muy importante. El final es el contacto, ¿no? Y además del beneficio físico del amamantamiento y de la leche materna. Un dato muy interesante, por ejemplo, referente a la lactancia materna, es que va cambiando a medida que va pasando el día. Es decir, depende de la hora que tú le des de mamar al bebé, digamos, los componentes de la leche materna cambian, ¿no? Sí. Al igual que cambia a lo largo de los meses y de los años, se va adaptando a las necesidades, del bebé, a las necesidades físicas. Pero, por ejemplo, por la noche, tarde-noche, cuando ya va cayendo el sol, se ha visto un incremento de melatonina en la leche materna. Una melatonina que va a propiciar el ciclo circadiano, el sueño en el bebé, para que se calme. O sea, esto es muy interesante, que no solamente una regulación en los años y en los meses, sino también a lo largo del día. Es muy interesante. Has mencionado antes que tenía curiosidad que aporta beneficios físicos. ¿Esos beneficios físicos son tanto claros para el bebé, pero también para la madre? ¿Es una mejoría para la recuperación postparto, me imagino? Totalmente, la lactancia sí, mejora la recuperación postparto, no solamente a nivel de suelo pélvico, en las contracciones del útero, para ayudar a esa recuperación, sino también tiene un alto porcentaje de evitar el cáncer de mama y cáncer de útero. Es decir, es un factor protector frente a estos tipos de cáncer. Disminuye muchísimo la probabilidad. Es decir, no solamente físico para el bebé, sino también para la madre. Muy bien. Hemos estado hablando sustancialmente de
sustancias y como procesos químicos que ayudan que benefician tanto a la madre como al hijo. ¿Cuál es el rol del padre en el posparto? Y también consigue, o sea, tiene beneficios. Si el padre está... beneficios propios para el padre y para el hijo, si se involucra en el posparto. ¿Cómo surgen esos procesos químicos que al involucrarse en ese proceso? Bueno, en los últimos estudios se ha evidenciado los cambios cerebrales que se dan durante el embarazo y el parto, que persisten en la madre a lo largo incluso de 6 años después del parto, y se está investigando que en el padre, en el caso de las parejas heterosexuales, también se dan ciertos cambios cerebrales, ¿no?, que favorecen la vinculación con el bebé. Bueno, está todavía en estudio, pero sí que es verdad que el papel de la pareja del padre durante el posparto podríamos resumirlo en una palabra y sería sostener. Es decir, no tiene que hacer mucho más que sostener, que la madre esté bien, que tenga, bueno, de ahí la importancia también de los planes posparto, ¿no? O sea, de tener esta comunicación y esta conversación antes del parto para ver, bueno, qué voy a necesitar, ¿vale? ¿Qué esperas de mí, ¿no? ¿Qué vas a necesitar de mí? Entonces, bueno, sostener la diada madre-bebé, simplemente. A la madre, ocuparse de todo lo demás, simplemente para que ella pueda dedicarse al completo al cuidado del bebé. Sostenerlo de esa forma. Y luego también tener muy claro que el vínculo se genera con tiempo, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo esté presente, cuanto más tiempo dedique a sostener esta diada, cuanto más tiempo pase con el bebé, mejor vínculo van a crear, ¿no?, entre ellos, porque al final ya empieza a ser, a partir del año, empieza a ser bidireccional y para el padre es más fácil crear esta vinculación porque recibe una respuesta, ¿no? Ya el bebé interactúa conmigo, entonces, pero al principio, básicamente, sostener. Es que no hay más, sostener a la madre y al bebé. Muy un papel curioso, muy importante. Muy curioso. ¿Cómo se diferencia el proceso de posparto en las parejas heterosexuales y en las parejas homosexuales? ¿Hay alguna diferencia? Si puedes dar luz en esos procesos. Básicamente sería el mismo papel, es decir, una ha gestado y ha parido, necesita transitar este posparto, bueno, pues con cierta estabilidad, ¿no? Entonces la otra, pues encargarse de sostener, bueno, pues lo demás, la casa, el papeleo, la familia, en fin, todo esto. Pero sí que es verdad pues que depende de la pareja, porque hay parejas a lo mejor que una gesta y luego la estancia materna puede intentar dar las dos, otras pues bueno, cada una, incluso familias monomarentales, ¿no?, de una mujer con su bebé, pues al final va a tener que ser sostenida por sus familiares más cercanos. Es decir, al final siempre propiciar que la madre esté plenamente con el bebé el tiempo que ella desee y se sienta cómoda. Y en el caso de parejas homosexuales de dos padres, ese tiempo con la madre puede... ¿Cómo ocurre? El caso de dos padres depende de si estamos hablando de adopción, porque, bueno, si hablamos de gestación subrogada, vientre de alquiler, claramente están documentando y se han documentado lo perjudicial que es también para el bebé, ¿vale? El hecho de separarla, hemos hablado de de la importancia del piel con piel, de la vinculación con la madre. El hecho de separar al bebé de su madre, que es lo único que conoce, ya va a tener una repercusión en este niño, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de adopción, pues claramente en ellos se van a dar una serie de procesos. Es verdad que el tema de adopción no está muy investigado, este tema, pero poco a poco va habiendo más información, ¿no? Pero bueno, al final es con el tiempo con el que se va dando esta adaptación, que no deja de ser otra cosa. La adaptabilidad de cada persona, ¿no?, y el proceso que surja. No, muy interesante. Me gustaría también preguntarte, porque claro, obviamente es ideal poder pasar mucho tiempo con tu recién nacido, pero claro, realmente las bajas tampoco duran mucho, ¿no? ¿Y cómo afecta al apego las bajas de maternidad y de paternidad? Es un melonazo porque
es una clara señal de por qué al sistema le importa tan poco el nacimiento y nuestros primeros años de vida, ¿no? ¿Qué hacen Ujú. para intentar arreglar esto? Pues te mete colegio no desde los 3 años, sino ya desde el primer año, vamos, colegio gratuito todo el año entero, ¿no? Bueno, Ujú. obviamente las 16 semanas son irrisorias, o sea, desde el año 89 no se revisa, no se modifica, sin embargo la del padre sí que se ha ido aumentando hasta que se ha llegado a igualar con la de Igualar. la madre, ¿no? Que de Ujú. alguna forma, también lo que denunciamos desde algunas plataformas feministas es separar lo que es la baja médica de una recuperación posparto, mujeres que han tenido cesárea, que estamos hablando de operaciones invasivas de 7 capas, Ujú. que no es ninguna broma, y que al día siguiente tienen que estar de pie, ¿no? Y cuidar de un bebé recién nacido. Mujeres que necesitan un periodo de recuperación física y que se empieza a contar la baja maternal a partir de esa recuperación, como una baja médica normal y corriente, como Ujú. cualquier otra operación, ¿no? O Ujú. mujeres, pues que bueno, después de un parto, un desgarro, tal, necesitan su tiempo de recuperación. Propiciar esto y luego empezar a contar a partir de ahí. Pero obviamente estamos muy lejos de otros países europeos, ¿no? Sabemos que Alemania tiene sus 12 meses ampliable, entonces bueno, claramente estamos muy lejos de alcanzar esa equidad, ¿no? Y sí que es cierto que es algo muy urgente, es muy urgente, porque ¿cómo pueden afectar? Hablamos de 16 semanas, pero es que estamos hablando de un bebé que no llega a cumplir los 4 meses. Un bebé totalmente dependiente de la madre, totalmente. ¿Que las guarderías se cuidan bien? Claro que sí, no dudo de ello, jamás. Pero no están con su madre, que es lo que el bebé necesita, ni con su padre, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, no solamente va a tener una repercusión para este bebé que va a sufrir un desapego pronto, temprano, sino va a tener una repercusión también en la salud mental de la madre por este proceso de adaptación, porque la mayoría de ocasiones tiene dos opciones: o renuncias, que al final la mayoría de mujeres, creo que ronda incluso el 40%, el 40 y pico, en alguna vez de su vida renuncian a su carrera laboral a causa de la maternidad, o pasas el mal trago de tu vida, porque se pasa muy mal, verdaderas mujeres, bueno, con incluso cuadros depresivos a causa de esto y de ansiedad. Y entonces, bueno, el sistema aquí tiene una asignatura pendiente y es darle prioridad con urgencia, porque es muy urgente, a aumentar esta baja de maternidad, Ujú. porque es irrisoria. Muy bien, por último, queríamos, aunque hemos hablado un poquito de esto ya, ¿cómo se ve afectado el parto a la sexualid? Ujú, Eh, ujú. Básicamente. Vale. Bueno, el parto es un acto sexual. El parto está comprendido dentro de un acto sexual de la vida de la mujer. Está dentro de, bueno, de sus procesos reproductivos y sexuales, ¿no? Entonces es importante verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia. Va a condicionarlo todo. Si la experiencia de parto ha sido positiva, bueno, pues igual esta identidad, esta esfera de la vida de la mujer no se va a ver comprometida. ¿Vale? No Ujú. tiene por qué verse comprometida, a lo mejor sí, ¿no? Depende del historial previo también. Pero si tenemos una experiencia de parto negativa, que, bueno, pues que de alguna forma va a comprometer su sexualidad, su autopercepción como mujer, ¿no? ¿Qué válida? ¿Con cuánto de válida soy? Eso es importante, ¿no? Esta autoconfianza. Va a comprometer también si alguna de sus. El genital, los genitales han sufrido algún tipo de daño. Eso va a perjudicar las relaciones sexuales. Mujeres con verdaderos problemas de prolapsos. Vaginales, de vejiga, anales, incluso con pérdidas. Es decir, hay verdaderos problemas que condicionan toda tu vida, no solamente tu esfera sexual, ¿no? Entonces ya, pues a la hora de tener sexo con tu pareja o sola o intentar buscar una nueva pareja, se va a ver muy comprometida a causa de estas consecuencias. No solamente pueden ser físicas, ¿eh? También hay psicológicas que algunas veces llegan a terapia y hay que desbloquear eso, porque no son conscientes en la mayoría de ocasiones de que puedan venir de ahí, ¿no? De esta experiencia de parto negativa. Y está muy relacionado porque el parto es un acto sexual, compromete toda tu sexualidad, ¿no? Ujú. Muy bien. La verdad es que me ha parecido una entrevista hasta ahora brutal. Creo que es un tema muy importante y además que, bueno, eres una
psicóloga que sabe bastante de esto y que nos has podido dar mucha información. Y bueno, acabando, siempre solemos preguntar esta pregunta a nuestros invitados y es, si pudiese revivir a un psicólogo, ¿quién sería y por qué? Yo no tengo muchas preferencias por psicólogos y psicólogas, pero hay una que me gusta destacar, que se la conoce más como socióloga, aunque también tenía estudios de psicología, es Dorothy Smith, que bueno, lo que estudió básicamente es cómo influía en la persona como digamos, los complejos sociales, ¿no? O sea, la forma en que la sociedad actúa y cómo vivimos el día a día, de qué forma nos repercute, ¿no? Así que, bueno, me quedo con eso porque para mí es muy importante tener esta perspectiva ecosistémica de cómo la sociedad, de cómo el sistema en general, como bien habéis dicho, no apoya estos primeros minutos, primeros años de vida, que no nos podemos olvidar que no empezamos a existir cuando nacemos, sino cuando somos concebidos, ¿no? Y preconcebidos en algunas ocasiones. Entonces, atender estos procesos es de total urgencia e importancia y bueno, pues me gusta esta psicóloga, socióloga por eso, ¿no? Porque pone el foco en el sistema más que en la propia persona misma, ¿no? Como otro psicólogo. Pues para ella ese reconocimiento y también para ti un reconocimiento de reconocer, que nosotros reconocemos básicamente que aparte de tener una vida profesional muy exitosa y con mucho conocimiento, como has demostrado durante todo este episodio, aparte de eso, también eres activista con tu profesión y tienes otros proyectos aparte de tu profesión. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Cómo te puede encontrar nuestra audiencia? Háblanos un poco sobre tus proyectos extra profesionales. Bueno, primero, muchas gracias por las palabras que me estás dedicando, que bueno, son de agradecer. Muchas veces el trabajo que hay detrás no es percibido, ¿no? Vosotros también lo sabéis con todo el perfil y el podcast. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram con el perfil @psico.mamamut. También estoy en el podcast, en Spotify, principalmente de Silenciadas, Voces contra la Violencia Obstétrica, en el que se puede oír historias reales de mujeres reales que han sufrido este tipo de experiencias. Y bueno, pues ahora mismo estoy participando en congresos. El último ha sido el Congreso Internacional de Violencia Obstétrica de la Universidad Jaume I, que es un referente dentro del campo. Y bueno, muy orgullosa. Estoy haciendo formación para profesionales, tanto psicólogos como sanitarios. Y bueno, intentando aportar este granito de arena, ¿no? También estamos creando una nueva asociación andaluza llamada Red Matriz. Hemos empezado en Cádiz, pero la idea es trasladarlo a toda Andalucía y bueno, vamos a luchar por estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que se nos tengan en cuenta y que pues derechos fundamentales que como siempre a lo largo de toda la historia las mujeres siempre tenemos que seguir reivindicando, ¿no? Y aún así has tenido un momento para venir a nuestro podcast, con que te damos las gracias por venir a Sapereaude. Maternar, mi gran proyecto, maternar sobreviviendo. Exactamente. Muchísimas gracias por venir a Sapereaude. Esperamos haber contribuido con nuestro granito de arena a dar voz y a contribuir a que este problema se resuelva, que como has dicho durante todo este episodio es esencial. Con que ha sido un episodio súper interesante para mí y te deseamos todo lo mejor en tu labor. Para nuestra audiencia, dejaremos tu podcast y tu perfil de Instagram en la biografía, en el que tratas este problema en mayor profundidad, con que cualquiera que esté interesado, que deberían ser todos, puede ir a tus canales para encontrar más información. Perfecto, Willy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eila. La verdad es que hace falta gente como tú en este país para reivindicar algo que es importante no solo para las mujeres, sino también los hombres, porque realmente es para toda la sociedad. Cómo nacemos determina en gran parte todo y hay que seguir luchando por un lugar mejor. Efectivamente, muy bien dicho. Muchas gracias a vosotros por darme voz.